¿Dónde está Dios cuando muere un hijo? Cuando te diagnostican una enfermedad incurable, cuando oras y no pasa nada. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto dolor? ¿Es castigo? ¿Es indiferencia? ¿O hay algo más que no estamos viendo? Esta no es una pregunta teórica, es personal, es humana. Y hoy no solo vamos a hablar de teología, vamos a hablar del alma rota y del Dios que no se aleja del sufrimiento, sino que lo habita. Quédate, porque esta puede ser la conversación que cambie la forma en que entiendes tu dolor y también la forma en que entiendes a Dios. El sufrimiento no es algo que elegimos, es algo que llega, a veces sin avisar, a veces sin razón aparente. Llega cuando recibes esa llamada inesperada en medio de la noche, cuando un médico entra en la habitación con la mirada baja, cuando alguien que amabas profundamente te da la espalda. A veces el dolor es agudo, como una puñalada. Otras veces es sordo, persistente, como una niebla que no se va. A veces viene por fuera, una enfermedad, una tragedia, un desastre. A veces viene de dentro. Ansiedad, soledad, vacío, confusión. Todos, absolutamente todos, lo enfrentamos. Nadie está exento. Pero la gran pregunta es, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué algo dentro de nosotros se resiste tan profundamente al dolor? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sentimos que no debería ser así? Tal vez porque, en lo más profundo del alma humana, sabemos que fuimos hechos para algo más. Fuimos creados para la vida, no para la muerte, para el amor, no para el abandono, para la paz, no para la angustia. Por eso, cuando sufrimos, algo en nosotros grita, esto no está bien, esto no debería ser así. Quiero contarte la historia de Camila. Tenía solo 8 años cuando perdió a su papá en un accidente. Recuerda cómo su madre, al recibir la noticia, simplemente cayó de rodillas en el suelo del hospital, sin poder pronunciar palabra. Camila no entendía mucho en ese momento. Solo sabía que su mundo se había roto, que su protector ya no estaba. Años después, cuando pudo ponerlo en palabras, dijo, no fue solo la pérdida de mi papá, fue la pérdida de la certeza de que todo estaría bien. ¿Te ha pasado eso? Ese momento en que el mundo se vuelve un lugar incierto, frágil, injusto. Ese es el impacto del sufrimiento. Rompe nuestra sensación de seguridad, nos expone, nos confronta con nuestra humanidad. Romanos 8:22 dice, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, no estás solo en tu dolor, toda la creación sufre. Todo el universo siente los efectos de algo que se rompió en el principio. Y lo más impresionante de este versículo es la metáfora. No dice simplemente que la creación sufre, dice que sufre como una madre que está dando a luz. ¿Qué nos dice eso? Que el dolor, aunque real, no es el final. Hay algo que se está gestando. Hay un propósito en medio del sufrimiento, pero aún no lo vemos del todo. Vivimos en un mundo que sufre porque está roto. Está desconectado de su creador, desconectado del amor perfecto para el que fue creado. Y cada lágrima, cada pérdida, cada crisis, nos recuerda, incluso sin palabras, que necesitamos redención. El sufrimiento, por crudo y doloroso que sea, puede convertirse en una especie de espejo, un reflejo que nos revela la necesidad urgente de algo más grande que este mundo. Porque si este mundo fuera todo lo que existe, entonces el sufrimiento sería absurdo, sin sentido, sin propósito. Pero si hay un Dios, si fuimos creados por amor y para el amor, entonces el dolor tiene algo más que decirnos. Y ese es el viaje que empezamos hoy. Para entender por qué existe el sufrimiento, primero tenemos que mirar hacia el principio.
no hacia el principio de tu historia o la mía, sino hacia el principio de toda la historia humana. La Biblia nos lleva al jardín del Edén, un lugar que no era mítico, sino perfecto, un mundo sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. Allí no había hospitales ni cementerios, no había ansiedad ni traición, no había guerras, ni abandono, ni hambre. Solo había armonía entre el ser humano y Dios, entre el hombre y la mujer, entre la humanidad y la creación. Pero algo cambió, algo se quebró. Dios, en su amor, no creó marionetas. No nos programó como máquinas incapaces de decidir. Nos dio el regalo más peligroso y más hermoso, el libre albedrío, la capacidad de elegir, de amar libremente o de rechazar ese amor. Y eso fue lo que ocurrió. Adán y Eva, los primeros humanos, escucharon otra voz, una voz que sembró duda, una voz que susurró. ¿De verdad Dios dijo? Y en ese momento, eligieron la desobediencia, eligieron el orgullo, la independencia, el yo por encima de Dios. Y con esa elección, entró el pecado al mundo, y con el pecado, entró el sufrimiento. Génesis 3, 17, 19. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. La caída no fue simplemente un acto simbólico, fue una fractura en el orden perfecto de Dios. Lo que antes era armonía se convirtió en conflicto. El cuerpo, antes eterno, se hizo vulnerable. El alma, antes llena de luz, conoció la oscuridad. La creación, antes fértil y generosa, se volvió hostil. La humanidad quedó separada de su Creador, y esa desconexión es la raíz de todo sufrimiento. Pero hay algo muy importante que debemos entender. El dolor no fue creado por Dios. Dios no diseñó al ser humano para el sufrimiento. El sufrimiento es una consecuencia, no un castigo eterno. Es el resultado de vivir en un mundo que eligió alejarse de la fuente de la vida. Como una rama cortada del árbol, como un pez fuera del agua, el ser humano desconectado de Dios comienza a morir. Y esa muerte se manifiesta de muchas formas. Muerte física, muerte emocional, muerte espiritual, muerte relacional. Por eso hay guerras, por eso hay injusticia, por eso hay enfermedades, egoísmo, abandono. Porque estamos viviendo en un mundo fuera de sincronía con su propósito original. Y ahora tal vez te estás preguntando, ¿por qué Dios permitió que eso pasara? ¿Por qué no evitó que el ser humano pecara? ¿Por qué no detuvo la serpiente o impidió la caída? Porque sin libertad no hay amor verdadero. Obligar a alguien a amar no es amor. Dios no quería esclavos, quería hijos, y para ser verdaderamente hijos debíamos ser libres para elegirlo o para rechazarlo. Pero aquí está lo más hermoso. Aunque el ser humano cayó, aunque eligió mal, Dios no se rindió. Desde el mismo momento de la caída, Dios comenzó un plan de restauración, un plan para redimir ese sufrimiento, para volver a conectar al ser humano con Él, para transformar el dolor en esperanza. Y ese plan tendría un nombre: Jesús. Hay una pregunta que muchas personas, en medio del dolor, se hacen una y otra vez. ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿Está en alguna parte del cielo, observando desde la distancia, sin moverse, sin sentir, sin actuar? ¿Está quizás tan ocupado con el universo que no le importan mis lágrimas, mi depresión, mi pérdida, mi duelo? O peor, ¿le será indiferente? Es normal preguntarlo.
El dolor tiene la capacidad de hacernos sentir abandonados. A veces, ni siquiera los que más nos aman entienden cómo nos sentimos. Pero cuando miramos a Jesús, cuando vemos a Dios hecho hombre, caminando entre nosotros, descubrimos algo absolutamente revolucionario. Dios no es indiferente. Él entra en nuestro dolor, lo abraza, lo comparte, lo sufre con nosotros. Juan 11:35. Jesús lloró. 2 palabras, tan cortas, pero tan poderosas. Jesús no derramó una lágrima por debilidad. Lloró porque amaba. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro, pero también por el dolor de sus hermanas, Marta y María. Lloró por el sufrimiento humano, por la fragilidad de la vida. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no solo ve tu dolor, Dios lo siente contigo. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros. Jesús no fue un espectador del sufrimiento humano, fue parte de él. Él supo lo que es tener hambre, cansancio, tristeza, angustia. Supo lo que es ser traicionado, rechazado, abandonado. Supo lo que es sudar sangre en el huerto, lo que es clamar en soledad, lo que es sentir el silencio del cielo. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No dice un Dios observador del dolor, dice varón de dolores. Jesús vivió el quebranto, no lo estudió desde lejos, no lo diagnosticó con indiferencia, lo experimentó en carne propia, desde su nacimiento en un establo hasta su muerte humillante en una cruz. Su vida fue marcada por el sufrimiento, pero no porque lo mereciera, sino porque eligió cargar el tuyo. Esto es lo que hace al cristianismo único. No se trata de un Dios lejano que exige sacrificios para que lo aplaudamos. Se trata de un Dios que se sacrifica a sí mismo por amor. En Jesús, Dios se mete en la historia humana. Se hace niño, pobre, vulnerable. Se hace hermano de los que lloran. Se hace compañero de los que sufren. Y en la cruz, carga no solo el pecado del mundo, sino también su dolor. Dios no es indiferente. Dios sufre contigo. Dios sabe lo que es perder. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que es sentirse solo. Y eso cambia todo. Porque ahora, en medio del sufrimiento, no estás solo en una habitación oscura. Estás acompañado por un Dios que entiende, un Dios que abraza tu dolor, un Dios que llora contigo. En Jesús descubrimos que el sufrimiento no es el final, que cada lágrima puede ser recogida, que el dolor no es ignorado, que el Dios eterno no se quedó en el cielo, sino que entró al barro, a la herida, al hospital, a la cárcel, al funeral, al llanto, y se quedó allí contigo. En el próximo capítulo veremos cómo este sufrimiento no solo fue compartido, sino transformado. ¿Es posible que el sufrimiento tenga propósito? ¿Puede Dios redimir el dolor? No te lo pierdas. Seguimos. Esta es quizás una de las preguntas más difíciles que podemos hacernos. ¿Puede algo bueno realmente salir del sufrimiento? Cuando estamos en medio de una prueba, cuando el dolor parece insoportable, es muy difícil imaginar que esa experiencia pueda tener algún sentido positivo. Pero la fe cristiana nos ofrece una perspectiva que desafía la lógica del mundo. El sufrimiento, aunque no es deseado ni buscado, puede ser un camino para un bien mayor. Puede ser, a pesar de todo, una semilla de transformación. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos regala una secuencia maravillosa que describe el proceso espiritual que puede nacer del sufrimiento. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Observa cómo Pablo no dice que el sufrimiento es bueno en sí mismo, sino que produce algo bueno. Es un proceso, un camino en el que, a través de las dificultades, se forja la paciencia, se pule el carácter y finalmente se enciende la esperanza. Pablo, en otra carta, describe el sufrimiento como una leve tribulación momentánea y contrasta ese peso con un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto nos recuerda que el sufrimiento no es definitivo ni eterno, es temporal y pasajero y tiene un propósito que va más allá de esta vida. Esto no elimina el dolor ni lo minimiza, pero sí ofrece un horizonte esperanzador. Hay una gloria futura, una plenitud que transformará el dolor en triunfo. José en Egipto, Génesis 50:20. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, al final, dijo a sus hermanos: «Ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar a mucha gente». Su sufrimiento fue real, profundo, inmerecido, pero Dios lo usó para un propósito redentor y salvador. Job y su restauración. Job 42:10. Job perdió todo: familia, salud, posesiones, y atravesó un sufrimiento terrible. Sin embargo, su historia no termina en el dolor. Dios restaura su vida, multiplicando sus bendiciones y dándole nueva esperanza. La historia de Job nos enseña que Dios puede traer restauración incluso cuando todo parece perdido. Pablo y el aguijón en la carne. 2 Corintios 12, 7, 10. Pablo, a pesar de su fe y obras poderosas, sufrió un aguijón en la carne, un dolor o dificultad que no especifica. Le pidió a Dios que se lo quitara, pero la respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió que en su debilidad el poder de Dios se manifestaba plenamente. El sufrimiento no desapareció, pero se convirtió en un canal para la gracia divina. Estas historias nos muestran que Dios no causa todo dolor, pero sí lo permite y lo usa para un bien mayor. El sufrimiento puede ser un terreno fértil para la fe, la esperanza y el amor. En medio del quebranto, Dios puede sembrar un crecimiento espiritual inesperado. Muchas veces es cuando todo parece perdido que más aprendemos sobre nosotros mismos y sobre Dios. Cuando nuestras fuerzas flaquean, aprendemos a depender más de Él. Cuando estamos rotos, Dios puede usarnos para sanar a otros. Imagina una vid seca en invierno. Parece muerta, sin vida, sin esperanza. Pero bajo la superficie, las raíces trabajan silenciosamente. Preparan la planta para una primavera de nuevos brotes y flores. Así es el sufrimiento. Aunque parezca muerte, puede ser preparación para nueva vida. Quizás ahora mismo estés en un tiempo de prueba, sintiendo que el dolor no tiene fin ni sentido. Te invito a mirar la vida de aquellos que han caminado por caminos difíciles y han encontrado luz al final. Recuerda que el sufrimiento, aunque amargo, no es el capítulo final de tu historia. En las manos de Dios puede ser la puerta hacia una nueva esperanza. Enfrentar el dolor no es fácil. Muchas veces las preguntas no tienen respuesta inmediata y el vacío que deja el sufrimiento puede sentirse abrumador. Pero la fe cristiana no promete una vida sin dificultades,
sino un acompañamiento real en medio del dolor y, sobre todo, ofrece herramientas para atravesar esas pruebas sin perder la esperanza. Hoy quiero compartir contigo algunos caminos que la Biblia y la experiencia cristiana nos ofrecen para enfrentar el dolor con fe. 1. Acércate a Dios con sinceridad. No escondas tu dolor. Muchas personas piensan que tienen que ocultar su sufrimiento frente a Dios, que no pueden mostrarle su tristeza, enojo o confusión. Pero la realidad es otra. Dios quiere que le llevemos todo, sin máscaras, sin miedo. En el Salmo 34, 18 leemos: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no solo entiende nuestro dolor, sino que está cerca de quienes sufren. Él quiere que seamos sinceros, que le abramos el corazón en toda nuestra vulnerabilidad. Recuerda que no hay un dolor demasiado grande o demasiado pequeño para Dios. Él quiere cargar con ese peso junto a ti. 2. Ora aunque no sientas. Dios escucha. A veces, el dolor nos paraliza tanto que parece que no podemos ni hablar con Dios. Quizás la oración se siente vacía, sin sentido, o simplemente no sabemos qué decir. Pero la Biblia nos anima a orar siempre, incluso cuando no sentimos ganas. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es una herramienta poderosa para encontrar paz en medio del caos. No importa que no sientas nada en el momento, Dios escucha y su paz puede llegar cuando menos lo esperas. 3. Rodéate de comunidad. No sufras solo. El sufrimiento puede ser un lugar muy solitario, pero Dios nos ha creado para vivir en comunidad, para compartir cargas y alegrías. En Gálatas 6:2 se nos exhorta: Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto significa que no estamos llamados a enfrentar el dolor en soledad. Busca personas que puedan caminar contigo, que te escuchen sin juzgar y te acompañen en la oscuridad. La comunidad puede ser una fuente de fuerza, de ánimo y de esperanza renovada. 4. Sirve a otros. A veces, el consuelo viene al consolar. Puede parecer paradójico, pero en medio del sufrimiento, una forma de sanar es ayudar a los demás. Cuando extendemos la mano a otros que también sufren, encontramos un sentido nuevo para nuestro propio dolor. Jesús nos mostró el camino del servicio como expresión del amor de Dios en acción. Servir puede darnos un propósito renovado, alejarnos del egoísmo del dolor y abrirnos a la sanación. 5. Aférrate a la esperanza eterna. El dolor no es para siempre. Finalmente, la fe nos ancla en una realidad que trasciende este mundo. La esperanza cristiana es firme porque está fundada en la promesa de vida eterna, sin dolor ni lágrimas. En Apocalipsis 21:4 leemos: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa nos invita a mirar más allá del presente, a sostenernos en la certeza de que el sufrimiento es temporal y que un día la justicia y el amor perfectos reinarán para siempre. Aferrarse a esta esperanza es un ancla poderosa que nos mantiene firmes cuando todo parece derrumbarse. Enfrentar el dolor con fe no significa que no sientas tristeza o miedo. Significa, más bien,
que tienes un refugio seguro al cual acudir, que tienes herramientas para sobrellevar las pruebas y salir fortalecido, que, aunque el camino sea difícil, no estás solo ni sin esperanza. Te invito hoy a dar un paso. Acércate a Dios, ora con sinceridad, busca comunidad, sirve a otros y aférrate a la esperanza. El dolor puede ser transformado, y en esa transformación descubrirás una fe más profunda y una paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe cristiana nunca ha prometido un camino fácil. No nos invita a negar el dolor, ni a esconder la realidad de la pérdida, la tristeza y el sufrimiento. Más bien, nos da algo mucho más grande, una esperanza firme y definitiva que trasciende el tiempo y las circunstancias. Esa esperanza nos dice con absoluta certeza que el dolor no es el final de la historia, que aunque hoy enfrentemos noches oscuras y lágrimas profundas, hay un amanecer que viene, un amanecer que transformará nuestra realidad para siempre. En el libro de Apocalipsis, en la visión gloriosa del cielo nuevo y la tierra nueva, Dios mismo promete algo extraordinario. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Te imaginas? Un tiempo y un lugar donde el llanto es solo un recuerdo lejano, donde el sufrimiento se convierte en historia y la muerte pierde su poder para siempre. Es la promesa de una paz perfecta, una reconciliación completa, una plenitud de amor que ningún dolor podrá alcanzar. Esta no es solo una fantasía, sino una certeza divina que sostiene a millones a lo largo de la historia. El apóstol Pablo también nos ayuda a poner en perspectiva el sufrimiento actual con la gloria que viene. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, lo que ahora duele, lo que hoy parece insoportable, es absolutamente pequeño en comparación con la belleza, la alegría y la plenitud que Dios tiene preparada para nosotros. Esto nos da fuerzas para seguir, nos ayuda a levantar la mirada más allá de lo inmediato, a sostener la fe cuando las circunstancias no cambian todavía. Es importante entender que, como cristianos, vivimos en una tensión espiritual muy particular. Estamos en un tiempo de transición entre el ya y el todavía no. Ya hemos experimentado la cruz, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Ya tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos acompaña y nos fortalece, pero todavía no vemos plenamente esa victoria manifestada en el mundo entero. Todavía vemos injusticia, enfermedad, dolor y muerte. Estamos caminando entre dos realidades, la realidad del sufrimiento presente y la realidad gloriosa que Dios prepara. Esta tensión no es para desanimarnos, sino para invitarnos a confiar con paciencia y esperanza. La cruz de Cristo es el símbolo máximo del sufrimiento y la entrega. Jesús mismo cargó el dolor, la injusticia y la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida abundante. Pero la cruz no es el final, porque la resurrección de Jesús nos muestra que la muerte fue vencida. Por eso, aunque enfrentemos pruebas y dolores, sabemos que la resurrección nos espera, una vida renovada, eterna, sin lágrimas ni heridas. La cruz y la resurrección son un recordatorio constante de que la redención es posible y que el dolor no tiene la última palabra. En medio de esta esperanza hay una verdad fundamental que debemos recordar siempre. No estamos solos. Dios camina con nosotros en cada paso del camino. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro consuelo. La promesa de su presencia constante nos da la seguridad de que, incluso en el valle más oscuro, Él está ahí, sosteniéndonos.
No solo eso, sino que nos llama a ser luz y esperanza para los demás, llevando ese consuelo que hemos recibido a quienes también sufren. El sufrimiento, el dolor, la injusticia y la muerte no son el destino final del ser humano. La esperanza cristiana nos asegura que Dios tiene preparado un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la paz perfecta y el amor eterno. Mientras tanto, vivimos entre la espera y la certeza, entre la cruz y la resurrección, entre el dolor y la redención. Que esta verdad te fortalezca hoy y siempre, recordándote que, pase lo que pase, hay una esperanza inquebrantable que nunca te abandonará.